bienvenidos a la mesa redonda de Cómica Historia. Ha sido un placer contar con los teloneros que hemos tenido antes aquí. Una pena que el público nos haya abandonado. Claramente no aprecian lo bueno que hay aquí. Entonces, estamos en la mesa sobre Cómica Historia. Tenemos aquí con nosotros a 5 autores. Hay dibujantes y guionistas, hay quien se dedica solamente al guión. Tenemos de aquí para allá tenemos a Juanra Fernández, a Sergio Córdoba, a Carles Esquembre, a Román López y a Jordi Peiró. Yo les voy a ceder la palabra a ellos, que cuenten un poquito lo que vayan haciendo, y si os van surgiendo preguntas, nos han dicho que podéis levantar la mano e intervenir, que así la mesa redonda se hace más, digamos, más interactiva y más animada entre todos. Pues, ¿quién se lanza el primero? ¿Empezamos de allá para acá? Pues empezamos por Jordi. Vale. No sé muy bien qué es lo que quieres que explique. Hombre, la obra. Yo lo que busco es que habléis un poquito de la obra, cuál es vuestra obra y qué proceso seguís para alcanzarla, para construirla. Vale, digamos, mi obra es Esperaré siempre tu regreso. Cuenta la historia de un republicano español que todavía vive, que pasó aparte por la guerra civil y por los campos de refugiados del sur de Francia, después estuvo en Mauthausen. Y bueno, entiendo que este es el vínculo mío en esta mesa, ¿no? El de la historia, ¿vale? Un poco el proceso, la parte más, digamos, más interesante para mí, que todo lo que había hecho antes había sido ficción, es el intentar ser fiel a la persona sobre la que estás hablando, ¿no? Intentar que sea su voz la que se escuche, que al final es lo que una de sus hijas me dijo: sí, es mi padre el que habla, ¿no? Y entonces esto me parecía cojonudo porque era lo que estaba buscando. El proceso de trabajo entiendo que es muy similar, me imagino, que a lo que vosotros hacéis, ¿no? Que pasa por la documentación, la creación del guión, después el trabajo puramente de dibujo, ¿no? Y el color. Entiendo que aquí lo importante era ver qué cosas se quedaban fuera y qué cosas metías, ¿no? En una circunstancia como esta, Paco me contó, él directamente o a través de sus hijas o a través de los textos que él había escrito en prensa, pues me contó muchísimas anécdotas de lo que él vivió, sobre todo en el periodo que estuvo en el campo de Mauthausen, ¿no? Que al final es la parte en la que más me centro, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que hacer una selección y decir, palizas, ¿vale? Recibía palizas muchas y por muchos motivos. Es absurdo meter 20 palizas en un TVO porque lo que quieres contar es, ¿vale? Este hombre lo atemorizaron a base de golpes, ¿vale? Con una que se cuente, con una significativa, sería suficiente, ¿no? Y un poco esa era la manera de trabajar, ¿no? Decir qué cosas quiero contar y qué cosas quedan fuera. Entiendo que es lo que hacemos todos, ¿no? Ahí es donde ya después, bueno, aciertas más o menos, esto ya es el lector el que tiene que decir, pues... ¿Cómo conoces ¿A Paco? Sí. Paco es de Alcoy, igual que yo. Y es un hombre, vamos, yo siempre en prensa había visto Paco Aura, el superviviente de Mauthausen, ¿no? Y jamás me había pasado por la cabeza el decir, ahí hay una historia, aunque la hay. Y es tan obvio, pues mira, nunca, hasta hace, bueno, ahora 4 años, que es cuando empecé con esta historia, dije, esto se puede contar, ¿vale? Se puede contar y sobre todo se puede llegar a un público al que no estaba llegando todo lo que se hacía sobre él, que eran ensayos, que eran entrevistas, que eran documentales. El TVO es otro público, ¿no? Aunque puede ser el mismo, pero creo que ampliaba un poco el espectro y creo que era una buena idea. Se lo comenté a sus hijas a través de una persona que yo conocía que estaba en contacto con ellos y en principio fueron reacios. Tanto él como las chicas dijeron que a estas alturas, que haberse convertido en un muñeco, que un poco esta historia creo que os la conocéis todos, ¿no? Y les dije, vale, no hay problema. Un TVO no es lo que vosotros creéis que es, o no solo es lo que vosotros creéis que es, ¿no? Yo hago unas primeras páginas, os las enseño y a partir de ahí decidís si vamos adelante o no. Y cuando vieron las primeras páginas dijeron, sí, esto sí que nos gusta. Y nos pusimos en materia, ¿no? Y la parte, digamos, difícil era que ellos aceptaran, primero, la imagen que yo daba de su padre, que yo no estaba haciéndole un retrato a su padre, que yo estaba convirtiéndolo en un icono a partir del cual trabajar más rápidamente. Mi dibujo es muy sencillo, entonces necesitaba que se reconociera ese su padre, aunque no fuese un retrato, ¿no? Y bueno, esta parte del proceso que creo que
que es más obvia. Y creo que podrías... Muy bien, ahora seguimos. hablar tú, ¿no? Román. O si tenéis más. Román. Bueno, yo hoy estoy un poco para hablar de lo que tengo entre manos, que es un cómic que saldrá en teoría en noviembre, con Roberto Corroto, que es un guionista, y está enmarcado dentro de la línea editorial del Universo 36 de Carmona en viñetas. No sé si alguien lo conoce, es una editorial de Carmona que está haciéndose sus propias líneas editoriales, y tiene líneas de cómic infantil, y una de las que tiene se llama el Universo 36, que son, bueno, para quien no lo conozca, hechos relevantes de la Guerra Civil, pero metiendo elementos extraños como personajes con superpoderes, ¿no? En este caso a mí me ha tocado hacer el de la toma de Málaga, y ya es un poco esa mezcla, esa balanza entre los hechos históricos y ser lo más riguroso posible con el tema histórico, con la documentación, y luego meter ciertos elementos de fantasía y que te permitan un poco desmarcarte de eso. Entonces, el cómic habla sobre una tragedia bastante dura, que fue la toma de Málaga, que fue una de las más, yo diría que trágicas de la Guerra Civil, y de las que menos documentación hay, porque eso sí que me he dado cuenta que nos ha costado mucho encontrar documentación sobre este tema, y ni siquiera en un montón de enciclopedias en las que hablan de bombardeos, y siempre se ponen los mismos ejemplos, pero por ejemplo Málaga, que también sufrió bastante, casi nunca sale, o cuando hablamos de éxodos, el tema de la desbandada, que es lo que surgió a raíz de los bombardeos en Málaga, que fue que la población civil tuvo que coger la carretera de Málaga a Almería, y hacer su propio éxodo siendo bombardeados por aire, tierra y mar. Fue algo muy, muy trágico, porque es que además casi no había soldados entre ellos. Y algo como eso hay muy poca información, entonces ha sido un poco bastante difícil poder documentarse sobre eso. Entonces, nuestro cómic va sobre eso, con ese elemento fantástico, digamos. Y bueno, de momento todavía no ha salido, así que no puedo decir mucho tampoco. Pero bueno, de momento ahí se queda. ¿Tardará mucho en salir el Pues nos lo confirman mañana. Ajá. Justo ayer envié al editor o coordinador el cómic maquetado ya, con la esperanza de tenerlo a tiempo para que salga para presentarlo en la Héroes Comic Con de Madrid, que era nuestra intención. Pero bueno, hasta mañana que el editor hable con la imprenta y diga sí, llega, no lo podemos saber. Pero la idea es que durante noviembre salga. Si no está para antes del Salón de Madrid, estará para poco después. Muy bien, pues seguimos con Carles Esquembre. Hola, ¿se oye bien? Sí. Sí. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Yo en mi caso pues puedo hablar de este cómic que tenemos aquí delante, esta postal promocional sobre Lorca. Es un cómic biográfico, concretamente sobre el periodo que Lorca pasó en Nueva York. A raíz de ahí escribió su famoso libro de poemas, Poeta en Nueva York, uno de los libros más misteriosos, violentos y desgarradores de un escritor, de un poeta español. Y a mí me interesaba un poco el contexto que había detrás de una obra de esas características, ¿no? De quizá la obra más difícil y más violenta, y más allá incluso de la etiqueta de surrealista que se le ha otorgado siempre, ¿no? Es casi un libro espiritualista, un libro casi más del
del más allá que de aquí. Parece que Lorca allí se convierte en una especie de profetizador y metafísico y habla sobre la vida de los muertos. Entonces yo vendo un poco el discurso siempre cuando hago esta charla, es como ahora está tan de moda el tema de los zombies y todo esto, pues que Poeta en Nueva York es un libro sobre muertos vivientes, realmente, y sobre la prolongación del sufrimiento que tenemos en vida más allá de la vida, la muerte misma. Y en lo que respecta al rigor histórico, pues nos encontramos con un Lorca en un contexto muy concreto, que es el Nueva York de finales de los años 20, con él vive allí de pleno el crack de la bolsa, de Wall Street, el famoso martes y jueves negro, él le pilla ahí en mitad de la calle. No comenta el tema este de los suicidios, por lo visto es más un mito que una realidad, pero sí que es verdad que él estaba allí, ¿no? Y ese acontecimiento cambia el rumbo de la historia para siempre. El mundo no volverá a ser el mismo después del crack de la bolsa, en el que, por desgracia, no puedo hablar nada porque no tengo ni idea de economía, pero que es un hecho histórico, ya que estamos aquí hablando de cómic histórico. Y también el Nueva York de aquel momento, del final de los felices años 20, la ciudad automática, ¿no? Como decía Julio Camba, que es uno de los libros que más me sirvieron para documentarme sobre el Nueva York de la época, ¿no? La ciudad totalmente industrializada, mecanizada, toda esa lucha un poco de la civilización contra la naturaleza. Y lo que Lorca hace pues es crear un libro de denuncia contra las fuerzas enemigas de la vida, ¿no? Que es lo que en aquel momento en Nueva York o en Estados Unidos en concreto, pues el racismo y la industrialización y este tipo de cosas. Y con respecto al rigor histórico, pues tengo que decir que este es un cómic más escrito que dibujado. De hecho, no hay verso lorquiano, tiene un lenguaje propio, digamos. Pero bueno, me ha servido gracias a, por supuesto, Internet, Google Street View, porque yo no he estado en Nueva York, me hacía un diagrama de las que me iba a Google Street View y me hacía un diagrama con las calles, decía, bueno, a ver, avanzo un poco y aquí giro a esta esquina y me encuentro con el Trinity Church, vale, pues aquí, y sabía un poco, ponía un poco de coherencia al lugar, porque muchas veces sobre todo en un cómic histórico, el contexto de situación es súper importante, ¿no? Luego te encuentras con un tipo de Nueva York que te dice, no, es que esta calle te la has inventado o no existe, o aquí giras esta esquina y realmente no está está esto. Pero bueno, para que podáis ver un poco el nivel de exigencia que me impuse a mí mismo, era eso, ¿no? De intentar que realmente lo que se viera fuera de verdad. Y por eso hay mucha referencia fotográfica, mucha gente se ha quejado. Ahora estoy en plan retrospectiva, ¿vale? Porque el cómic salió hace un año, en noviembre hará un año, y ha tenido mucho recorrido durante este año, y ahora tengo muchas reflexiones y muchas cosas que contar después de tener mucho feedback con lectores y tal. Y hay mucha referencia fotográfica, que es lo que decía, que mucha gente se ha medio quejado, entre comillas, no, pero es que usas mucha foto. Pero, sí, uso mucha fotografía, también porque en parte es un propio homenaje al propio Lorca, que quería usar en Poeta en Nueva York postales turísticas de Nueva York, y en aquella época de los años 20 estaba muy de moda los fotomontajes, los collages, de gente como Man Ray, Nicolás de Leucona, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia el apellido. Entonces, el hecho de usar tanta foto es un poco para hacer una especie de metalenguaje. Es la excusa que me pongo un poco porque parece que haya sido como algo mal, ¿no? Haber usado tanta fotografía, pero quiero decir que es algo que está hecho a propósito, no lo hice para librarme de está todo dibujado, quizá hay alguna foto que sí que está trabajada a nivel vectorial, pero está todo está dibujado, todo, pero sí que el cómic está todo hecho en digital. Es verdad que empecé con algunas páginas a lápiz y luego ya, antes de morir de viejo, decidí pasarme al trabajo digital directo porque era más rápido y más óptimo, ¿no? También.
Y bueno, esto es todo lo que puedo decir sobre, como decía Forrest Gump, sobre Vietnam. No, vamos a seguir pasando, si no me quedo aquí yo. Además hago doblete, luego me quedo a la charla de cómic y literatura. Así que me voy a callar ya. Bueno, pues seguimos con Sergio Córdoba. No, me acabo de dar cuenta y es que inconscientemente se han puesto cronológicamente Qué curioso. en sentido contrario. O sea, vamos haciendo un viaje como de los cómics más actuales, más de historia contemporánea, del siglo XX. Ahora viajamos a la época medieval. Y... ¿Puedes poner las imágenes? Sí, ahora pongo las imágenes. Con Sergio Córdoba. Hola, yo el último cómic que he publicado, estoy aquí por este cómic, se llama Año 1000 la sangre. Es una historia basada en la leyenda de los infantes de Lara. Es un cantar de gesta, el primero de los primeros que se conocen, y la acción transcurre en el siglo X, en la península, cuando estaban casi toda la península ocupada por los árabes. Y esta historia está escrita por un guionista de cine que se llama Manolo Maggi, que es un guionista muy veterano que ha participado en Los Santos Inocentes o en series de televisión como Turno de Oficio. Es un guionista del cine español, ha estado tiene mucha trayectoria. El caso es que él tenía esta historia, siempre le ha gustado desde niño, y la estuvo intentando escribir para cine, escribió un guión para cine, el proyecto no salió y entonces decidió reconvertirla a un cómic para no tenerla en un cajón guardada, y probó con llevarlo adelante con un par de dibujantes antes que yo. Por unos motivos u otros no siguió, no se entendieron, y al final un amigo común nos puso en contacto, me propuso dibujar esta historia. A mí me pareció que valía la pena contarla y ha sido al final el encargado de hacerla. Ha salido hace unos meses. Esta historia, puedes pasarla así bueno, como veis, es de ambiente medieval, claro, del siglo X. No es una historia histórica en el sentido estricto, es una historia que tiene mucho de leyenda también. En la leyenda hay personajes que sí son históricos, ¿no?, como Almanzor, pero no está claro que participaran, ¿no?, en esta historia de esta manera, ¿no? Y respecto a la ambientación de esta historia, el siglo X, buscando documentación, resulta que no es una época especialmente documentada, porque, por ejemplo, el papel se extendió el uso del papel un poco después de la época en la que transcurre esta historia, con lo cual documentos, digamos, en papel de manuscritos, o sea, de manuscritos y tal, pues no eran tan habituales. Se usaba mucho en pergaminos que se borraban o se reutilizaban. Lo que es el tema, por ejemplo, de construcciones, ¿no?, de castillos, de casas, etcétera, no queda casi nada, está todo derruido o reconstruido en siglos posteriores. Entonces, te toca echar mano para un poco para ambientar la historia, te toca echar mano o de cosas un poco anteriores de las que todavía hay documentación, o inventarte cosas intentando que no choquen, ¿no?, que no queden incongruentes, ¿no?, que tenga toda una cierta verosimilitud. Yo, aunque he intentado documentarme, tampoco me he vuelto súper obsesivo con la documentación, porque para mí realmente lo importante es la historia. La historia es cuenta una historia de traiciones y venganzas familiares, y esa es la motivación principal para hacerla. O sea, la historia ya de por sí tiene la suficientemente fuerza, aparte de la época en la que está contada, ¿no? Y bueno, ya os digo que estos son bocetos. Ahora que estoy viendo las imágenes, puedo decir, este boceto, durante el proceso partíamos de un guión de cine que había que transformarlo en un cómic. Entonces el guionista no es un guionista de cómic, él no hacía ni divisiones en viñetas, ni de páginas, entonces hay que hacer todo un ejercicio ahí de transformación. Durante ese proceso yo
yo he hecho ciertas sugerencias también respecto a añadir o quitar algunas cosas de la historia. Tiene que haber siempre un constante intercambio de opiniones, ¿no? Porque al final la obra que sale tiene que ser el producto de la colaboración entre las personas, ¿no? Entonces, en la fase que había de bocetos, lo que intentas es hacer unos pequeños bocetos para que el guionista vaya un poco entendiendo cómo estás intentando visualizar las páginas. Se discuten, se hablan. Una vez que más o menos estamos de acuerdo, pues viene una fase de dibujo, en mi caso, y de mucha gente, un dibujo un poco más elaborado a lápiz, luego entintado. Carles utiliza, dice, el ordenador para entintar, para pasar a tinta. Yo me mantengo fiel al pincel y a la tinta china, entre otras cosas, porque también hago cosas de animación con el ordenador y un poco para desconectar de tanta pantalla, pues me gusta hacer dibujos sobre papel de forma física. Y el último retoque sí que lo doy, esto sería la tinta y esto sería este segundo tono de color. Esto sí ya lo doy con el ordenador una vez que he escaneado el dibujo para darle el acabado final y tener los archivos ya preparados para mandar a la imprenta. Y yo creo que por mi parte ya, de momento. Bien, pues en nuestro viaje hacia atrás en el tiempo nos vamos a la antigüedad, a época romana. Tenemos a Juanra Fernández, que es guionista de Gloria Vinci. Hola. Bueno, sí, yo me voy muchísimo más atrás. Mi historia como guionista de cómic, porque yo vengo del mundo del cine, es a lo que me dedico, empieza con una visita a unas ruinas romanas en la ciudad romana de Valeria, y allí, bueno, después en la visita posterior al museo hay una lápida, una estela funeraria de un auriga. Hay muy pocos datos, se llamaba Helio Hermeros y lo único que dice es que murió en una carrera de carros en la ciudad de Ílici, Elche. Entonces me llamó la atención porque era una historia curiosa indagar sobre este personaje, que era imposible porque no hay más documentación, pero a la vez era apasionante el poder meterte en el mundo de las carreras de carros, que eran mucho más sangrientas o peligrosas que lo que eran los combates de gladiadores. Así contacté con un dibujante que él trabajaba para la editorial Dargaud Lombard, que al final es la que publicó el cómic, Mateo Guerrero, que éramos amigos, nos conocíamos de antes, y se lo propuse. Hicimos un dossier, bueno, ponemos mejor si quieres ya el cómic directamente. Hicimos un dossier, se le presentó a la editorial, a los franceses. Sí, bueno, este es el dossier que preparamos con los bocetos y tal, pero se le presentó a los franceses y a ellos les encantó, porque dijeron que era un cómic a la vez que era histórico, era de deporte también, y estaban muy de moda los cómics de deporte. Entonces nunca se había hecho nada sobre las carreras de carros. Así empezamos a trabajar en el proyecto, a documentarnos y bueno, a investigar, porque si a Helio Hermeros el único dato que teníamos de él es que había muerto en la ciudad de Elche en una carrera y sabíamos que había nacido en la ciudad de Valeria porque es donde estaba la estela, pues todo lo demás nos lo teníamos que inventar o intentar adaptarlo a nuestra manera. Así, bueno, pues yo empecé con el proceso de documentación, que para mí es el más apasionante, no sé si para ellos, a mí es el que más me gusta, y como tampoco ponía una fecha concreta, decidí situarlo en la época, hacerle coincidir en el tiempo con otro de los aurigas más famosos, que es Diocles, que era un corredor también hispano y, bueno, según algunas revistas de deportes que han hecho artículos de estos, es el tipo que más dinero ha ganado en la historia con el deporte, por encima de Tiger Woods o de cualquier futbolista de la actualidad. Entonces lo situamos cronológicamente con él, pero claro, teníamos el dato ese, a Helio Hermeros, auriga, que murió en Elche. Entonces lo que decidí fue empezar la historia con esa muerte, con esa carrera en la ciudad de Elche. Yo no soy de aquí, pero vamos,
Los que sois de aquí, pues ahora estáis acostumbrados a ver las palmeras y todo eso, pues en esa época no existían, no había palmeras. Tuvimos que cerciorarnos de que las palmeras las trajeron los musulmanes después, que en la época de los romanos no había. Sabemos que hay un circo, no porque lo hayan encontrado aquí los arqueólogos, sino porque en esta estela dice que murió en una carrera de cuadrigas en Elche, entonces es que tenía que haber un circo, ¿no?, donde compitió. Y bueno, inventamos el circo. Bueno, este no sé qué tomo es, este es posterior, este circo es en otro sitio, pero bueno, en el tomo 1 se creó toda esa historia y lo que decidimos fue matar al principio de la historia a Helio Hermeros, al que supuestamente iba a ser el héroe, y convertir en héroe a su hijo, al huérfano, que se llamaría efectivamente igual que él. Para construir el personaje, para crearlo, pues Mateo me pidió algún tipo de referencia, y yo pensé en ese momento, porque lo situábamos en la época de Marco Aurelio y de Lucio Vero, de Cómodo, que todos lo conoceréis por la película Gladiator y todo esto, porque es la época en la que competía, en la que Diocles se estaba retirando de las carreras. Y bueno, yo lo que hice fue buscar unas esculturas de Antinoo, no sé si alguno lo conocéis. Dicen que es el rostro más bello de la antigüedad. Era un amante de Adriano que para no crearle problemas al emperador decidió suicidarse en Egipto cuando la polémica en Roma empezó a perjudicarle al emperador por estar casado y mantener un amante, pues este decidió suicidarse. Entonces Antinoo, en respuesta al agradecimiento de lo que había hecho, Adriano, en respuesta al agradecimiento por el sacrificio que había hecho Antinoo, él decidió poner su rostro en todos los dioses del panteón romano. Entonces dicen que era el rostro más bello que ha existido, así que nosotros cogimos ese rostro, el de Antinoo, y se lo aplicamos a nuestro héroe, a Helio Hermeros. Y lo que creamos fue pues una venganza, evidentemente. Desde la muerte de su padre, lo que justifica es que es un niño que lo ve morir por una negligencia de otro de los corredores, y ese se va a convertir en su némesis, ¿no?, en su enemigo, y la sed de venganza del corredor. Así hemos hecho 4 tomos. Acaba de salir el 4º tomo en Francia. Saldrá en Alemania y en Holanda, y en España lo editará Norma, me imagino que a final de año o principios del año que viene. Y poco más, esta es la historia. Ahora estoy trabajando en otra, pero no tiene nada que ver. Esta es napoleónica, es histórica también, pero ya no es del mundo romano. Y estamos a ver si la editorial nos ha propuesto, estamos negociando el poder hacer un 5º tomo, fuera de lo que sería la serie, pero de carácter divulgativo, ¿no?, para dedicarlo a los colegios y eso, que queremos llamar Un día en las carreras, que es para conocer pues cómo funcionaban todo lo que era el entramado de las carreras romanas. Sí es verdad, y vuelvo otra vez hacia atrás, cuando nos estábamos documentando empezamos a investigar viendo mosaicos, viendo cualquier tipo de restos de pintura que podía haber de la época, cómo eran los carros romanos. Porque todos estamos habituados a ver el carro de Ben-Hur, de las películas de Ben-Hur, pero esos eran carros de guerra. Entonces, bueno, pues buscando tesis, hablamos incluso con catedráticos de universidad que estaban haciendo estudios. Ellos decían que el carro pesaba como mucho 30 kilos y eran carros que podían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Entonces sabíamos que eran carros muy ligeros, muy pequeños. De hecho, en los mosaicos, bueno, es que aquí no se les va a ver competir, pero en los mosaicos estuvimos mirando y ellos iban atados al carro, sujetos, y parecían más que corredores de carros, parecían windsurfistas, o sea, iban como una tabla o como skaters intentando mantener el equilibrio, porque el carro era muy frágil, era de cañas, ellos lo podían levantar y colocarlo, llevarlo a cualquier sitio, entonces eran tan ligeros que las muertes eran continuas, ellos estaban cayendo del carro y morían. De hecho, iban sujetos, llevaban un cuchillo, una sica, que no sé si sabéis lo que es, de ahí viene la palabra sicario, que es un cuchillo curvo para cortar las ataduras que tenían al carro para mantener el equilibrio en cuanto cayesen, pues para poder salvarse. Y todo eso lo corroboramos con investigadores. También es verdad que luego, yo no sé si es casualidad o no, hoy hablábamos de lo que decía Alan Moore, ¿no?, de las casualidades cuando tienes una idea o cuando haces algo que se refleja en otros sitios. Y sí es verdad que después se estrenó la película Ben-Hur, la nueva adaptación que han hecho, y el cartel, cuando lo vio Mateo, me lo envió enseguida, porque es clavado
era muy parecido a uno de nuestras portadas que habían salido mucho antes y es exactamente igual. O sea, son los carros pequeños y él va en la misma posición intentando esquivar con el cuerpo, haciendo fuerza para las curvas. El cómic se editó en Estados Unidos, no creo que hayan llegado y que se hayan copiado o se hayan inspirado para verlo, pero bueno, podría ser. Entonces eso fue el periodo más apasionante, ¿no? El de descubrir eso, incluso llegamos a pensar la posibilidad de construir un carro con una universidad para ver si se podían hacer, y ahí estamos. Eso es lo que hicimos. Aelio está vivo, no es un spoiler, pero bueno, los que leáis la serie no muere en el cuarto tomo, así que puede tener continuidad. El año pasado nos dieron en el Festival del Cómic de Nîmes, en Francia, nos dieron el premio al mejor cómic histórico. Y bueno, eso la verdad es que fue un subidón. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque no nos ha dado más que alegrías a Elio y está funcionando muy bien. Gracias. Bien, pues yo quería preguntaros una cosita. Es que vosotros, ¿qué buscáis en el cómic? ¿Que sea fiel al hecho histórico? ¿Que queréis contar una historia con la excusa de que sea un hecho histórico? ¿Por dónde enfocáis la creación de vuestras obras? ¿Por dónde arrancáis? O sea, ¿qué es lo que os lleva a empezar? No sé por dónde... Vale, en el caso mío de este en concreto, sí que quería contar la historia de Paco Aura. Es la historia de un republicano español que huyó de la guerra y tenía que ser su historia. En otras historias que he hecho, realmente lo que quiero es contar yo una historia y lo que le busco es un trasfondo histórico que simplemente es el decorado. Esto en mi caso en concreto. Yo tenía también preguntas para vosotros, pero si queréis ahora contestad a esta y después... Bueno, yo por ejemplo, en el caso sobre todo de uno de mis cómics anteriores, sobre Miguel Hernández, que se llama La Fontana Eterna, evidentemente mi intención, lo que a mí me atrajo es que yo soy un apasionado de Miguel Hernández, de su obra y de su vida. Entonces, sí que es verdad que es un cómic que no es una biografía al uso, pero lo primero que me atrajo fue la figura y la obra y la biografía de Miguel Hernández. No tanto contar historias que estuvieran relacionadas en esa época ni en su contexto. Luego, por ejemplo, esto va también en relación con lo tuyo. Yo hace creo que fue antes del de Miguel Hernández. Sí, fue antes del de Miguel Hernández. Me enteré que en mi pueblo, en Jacarilla, había un anciano que yo lo conocía de toda la vida. Además, vivía justo detrás de mi casa. Y mi madre me comentó que había luchado en el bando republicano y que había estado preso en campos de concentración en Francia y tal. Dije, esto aquí hay que sacarle algo. Y en ese caso también fue el hecho de conocer que había una vida así detrás de... Mi intención era contar su historia. También quise hacer un poco lo que tú. Yo en ese momento estaba viviendo en Reus, en Tarragona, y en cuanto tuve una excusa para bajar de la casa de mis padres, concerté, digamos, una cita con ese hombre, con uno de sus hijos y mi madre. Fuimos a su casa a intentar sacarle información, con la peculiaridad de que ese hombre tenía Alzheimer. Entonces era muy caótico. Te iba diciendo cosas que eran muy inconexas o que mezclaba cosas, era muy, muy difícil. Su hijo iba intentando reconducir la situación, intentando preguntarle cosas que nos dieran información, y yo salí de ahí con un barullo de notas que bueno, al final lo que me tocó fue hacer un poco de espeleología, de buscar en la historia, intentar situar. Por ejemplo, si sabía que había luchado, creo que fue en la batalla del Ebro, no. Bueno, en algún hecho más o menos conocido históricamente de la guerra civil, pues saber de cuándo a cuándo fue esa batalla, cuánto duró, y entonces ir haciendo una especie de esquema de acontecimientos. Esto pasó después de esto y esto por fuerza tuvo que ser después de esto porque vino después.
Pues así conseguí hacer una especie de escaleta en la que básicamente te tenías que inventar un poco la historia. De vez en cuando te soltaba alguna perla. Por ejemplo, el título se iba a llamar Y ya no vi la libertad. Fue una frase que me dijo cuando estábamos hablando de cuando le metieron en un campo de concentración. Bueno, fue de cárcel en cárcel, de campo en campo, y en un momento dado me dijo eso, y ya no vi la libertad. Y dije, o sea, como si eso lo hubiera arrastrado hasta ese momento, hasta esa misma edad, hasta esa mecedora en la que estaba. Intenté hice un proyecto, estuvieron casi a punto de cogérmelo en alguna editorial, pero al final no llegó a nada y no lo pude sacar. Y bueno, el hombre murió al año siguiente, unos meses después murió. Yo, como homenaje, sí que lo pude meter le hice un guiño en el cómic este de Miguel Hernández. Pero vamos, volviendo al tema, en este caso, por ejemplo, también lo que me interesaba era su vida y su historia. Sí que es verdad que luego he participado en alguno que está ambientado en otra historia, en otra época, como el Sangre en el suelo, en el que he participado con un capítulo, pero bueno, ahí era más meterse en un contexto histórico, en una época determinada, pero para contar una historia previa que igual se podía haber situado en otra época y en otro lugar. Pero eso, hay historias que directamente te engancha y dices, hay que contar esto. Que le ves el filón y tienes que tirar por ahí. Hombre, está claro que las fuentes primarias, el conseguir entrevistas de primera persona y tal, es una fuente importante para trabajar con temas históricos. Carles, ¿tenías algo? Totalmente, ¿no? Como decía Indiana Jones, el 70% del trabajo de un arqueólogo se hace en la biblioteca. Y luego es mentira, luego él sale por la ventana y le dice a los chicos que hay por ahí, si quieres ser un buen arqueólogo tienes que salir más de la biblioteca. En mi caso yo tenía claro que yo no quería hacer una adaptación de Poetas en Nueva York, literalmente, sino de lo que había detrás del libro, una especie de cómo se hizo. Por eso yo rehusé desde el principio no utilizar el verso lorquiano, en parte porque los derechos no estaban libres tampoco, que al año de... Espera un año. Claro. No, pero mejor, porque así creé yo mi propio lenguaje. Y también pues mencionar eso, ¿no? Que cuando haces un personaje, o sea, ponerle voz a una persona como Lorca o sea, pretender ponerle voz de tu parte es pretencioso e imposible. Entonces, cuando tú creas un personaje, en mi caso Lorca, mi Lorca es un Lorca que llega a Nueva York deprimido, sumido después de una ruptura sentimental con un amante, un escultor joven que era su amante, sus amigos Buñuel y Dalí también lo habían dejado de lado. Entonces él es un Lorca alucinado, taciturno, deprimido, con muchos miedos y muchas inseguridades que el propio autor, o sea, yo mismo, el ego del autor, volcas en él mismo, ¿no? Es el miedo de Lorca, pero también es el miedo del propio autor dándole voz a un personaje histórico tan conocido. Pero bueno, yo quería llevar el ballet a las masas, como decía Freddie Mercury. O sea, a veces la gente piensa en la poesía, y concretamente con esos poemas lorquianos, ¿no? De Poetas en Nueva York, como algo muy árido, no, yo esto no lo entiendo. Cuando tampoco es cuestión de entender, sino simplemente lo tienes que apreciarlo y disfrutarlo. O sea, y yo quería plasmar la mirada estética un poco que Lorca tiene en Nueva York, y creo que lo que hay detrás del cómic es eso, son momentos de su vida allí. Al final es una biografía del periodo del año que Lorca pasa en Nueva York, más allá de que todo eso va en simbiosis con lo que luego él escribe y se conoce como primeramente como Introducción a la muerte, ¿no? Que es el título provisional de Poeta en Nueva York, y luego acaba siendo Poeta en Nueva York, que terminará siendo un libro póstumo, y luego será asesinado en el preludio de la Guerra Civil, y todo esto también con una labor
un poco didáctica, ¿no? También, y un ejercicio de síntesis bastante considerable y un poco, pues eso, acercar al lector no conocedor de la obra lorquiana a esos momentos tan específicos de su vida. Y eso es lo que tenía claro que quería hacer desde el principio, más allá de luego, claro, del momento histórico, ¿no? De lo que he comentado antes. Además, perdona, en un caso como Lorca en general, que sabemos que es muy críptico, y en este caso de Poeta en Nueva York, viene muy bien. Viene muy bien para el lector que nunca se ha acercado a Lorca y piensa que va a leer El verde que te quiero verde, el sonámbulo. Y viene bien que tenga alguien que te lleve de la mano y que te acerque un poco a esa visión. Yo, por ejemplo, si no llega a ser por Ian Gibson y sus biografías y tal, no me habría... Siempre me ha apasionado Lorca, pero no me habría metido de la forma que me he metido, ni entendido ciertas cosas. Las ves desde otro tipo de prisma. Entonces, sobre todo eso, para gente que nunca se ha metido. Por ejemplo, a Miguel Hernández puede llegar a ser muy crítico, pero al fin y al cabo, excepto hay poemas que no, pero mucho de lo de Miguel Hernández es muy evidente. O sea, sabes de qué estás hablando. Claro, lo que pasa es pero que con Lorca... son personas que al final ha trascendido más las circunstancias de su vida o de su muerte, ¿no? De cómo le rompieron la vida de aquella manera, siendo tan jóvenes, que la propia obra, que queda como un poco... lo que has dicho, pues sí hay alguna frase tópica, ¿no? Que se conoce, pero es como algo muy misterioso y muy árido y muy difícil. Y entonces a mí me gusta que el libro está teniendo mucha... en el circuito de la escuela, quizá en los institutos, ¿no? Para los chavales así más jóvenes, y lo que os decía antes, ¿no? de llevarlo por el rollito este oscuro sí, es un libro de zombies. Entonces ya les cambia la cara. Qué guay, cuéntame más. Y ya lo vas contextualizando un poco y al final ves que son temas que les interesan también. Lo que pasa es que, claro, nadie ha puesto en contexto ese tipo de escritura y es difícil. Y bueno, y en 120 páginas o 160 que tiene este libro, pues está todo muy, muy condensado, pero digamos que de ahí ya te puedes ir al Poeta en Nueva York original y ves cosas. Yo he tenido mucho feedback con lectores ajenos al cómic, pero más relacionados con la literatura o con la filología, que realmente han apreciado elementos del libro. Decir, que se nota que hay un intertexto y un trabajo detrás muy lo que he dicho, ¿no? Más un cómic más escrito que dibujado. Y ya me callo. Bueno, yo un poco volviendo al tema que planteabas de que qué interesaba primero, si una historia, la ambientación. Yo en mi caso, bueno, ya partía de un guión escrito por otra persona, pero escuchándoos a vosotros y viendo los cómics que hay en la mesa, a mí me da la sensación de que la ambientación o la historia, aparte de que te pueda interesar más o menos, ha venido después, porque me estoy dando cuenta de que todas las obras de los autores de aquí se han basado en la historia de algún personaje o de alguien que ha vivido o de alguna leyenda previa. Entonces tengo la sensación de que lo primero que ha interesado a los autores, y bueno, corregidme si no es así, pero tengo la sensación de que es la peripecia o lo que le haya sucedido a ese personaje, independientemente de la época, ¿no?, donde estuviera. Aunque está todo unido, ¿no?, porque a ese personaje le sucede algo en un momento concreto, pero tengo la sensación de que lo que ha trascendido, digamos, lo que tiene interés ha sido que lo que le ha sucedido a ese personaje ha tenido un cierto interés o un valor más allá de cuándo ha sucedido, ¿no? Y que hoy en día nos parece relevante por algo, ¿no? Y que vale la pena retomar, ¿no?, lo que le ha sucedido al personaje. Que suceda en la época de los romanos o suceda en los años 20 en Nueva York, es un poco viene con la historia del personaje, ¿no? Bueno, esa sensación tengo, no sé si... Por eso siempre yo lo entiendo como el contar historias que sean de un valor universal, sí. Y tú utilizas una ambientación para
introducir el personaje dentro de ella. Sí, lo que quiero decir es que esa historia tiene valor de por sí, por encima de la época incluso, ¿no? en la que ha sucedido, ¿no? Bueno, pero yo creo que no es así tampoco, porque las historias sí tienen mucho sentido con el contexto histórico en el que se enmarcan. Si les cambias ese contexto histórico, aunque tengas un personaje muy interesante, quizás la historia pierda valor. En mi caso, el rigor histórico era fundamental y era necesario. O sea, lograr la ambientación, evidentemente, es un corredor de cuadrigas. No ha existido. Lo podríamos adaptar a la Fórmula 1 actual o algo así, o al motociclismo. Pero en este caso era así. Y para mantener ese rigor nos chocamos con algo muy importante, porque no había documentación suficiente para poder abarcar todo ese universo. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como dar la salida en una carrera de cuadrigas, no había ningún documento que nos dijera cómo se hacía, cómo estaba hecho eso. Y claro, nosotros nos enfrentábamos al mercado francés en principio, aunque luego se ha ido a otros mercados, pero el francés, que es muy crítico en ese sentido y que son unos apasionados de la historia. A mí se me ocurrió una idea que dije, bueno, vamos a intentar solucionarlo así, que era tirar una bola al aire con una cola de tela, y cuando esa bola tocaba el suelo, los carros empezaban a correr. Afortunadamente, la primera crítica que salió fue de un catedrático de la Sorbona, en el que nos ponía por las nubes, que era maravilloso, o sea, la historia. Y también la suerte corrió a nuestro favor, porque un año después de haber sacado el primer tomo, apareció un escrito en unas excavaciones en Turquía en el que narraba un poco cómo salían, cómo era el inicio de algunos. No era parecido, pero ese nos sirvió como pistoletazo de salida. Luego ellos tenían incluso, había sitios donde había unas vallas correderas que salían desde un y otros que dejaban caer una cinta delante de los carros. Era muy parecido, pero era válido en ese sentido. Es válido, a lo mejor en algún sitio lo hicieron así, era lo más lógico. Una bola que pesase, tirarla al aire y cuando tocase el suelo, pues empezar a correr todos. Entonces, la historia tienes ahí, te documentas, ves la historia, pero tú tienes que rellenar los huecos que faltan. Y los tienes que rellenar en concordancia a lo que podía ser. Entonces, a mí me parece que es apasionante el ambientarlo en esa época, porque yo creo que el lector del cómic histórico lo que busca es esa época. Más que la historia en sí, lo que busca es viajar en el tiempo o permitirse el placer de poder viajar en el tiempo y de conocer cómo eran esas épocas. No quiero llevarte a contraria en nada, pero esta historia también parte, has comentado antes, de un personaje, o sea, de alguien que existió. Un nombre. Ah, un nombre. Un nombre. Nosotros solamente teníamos el nombre. Aelio Hermeros, nacido en la ciudad de Valeria y muerto en una carrera de cuadrigas en Elche. No hay más datos. Nada más. O sea, todo lo demás era inventarnos un héroe, que es lo que hicimos. O sea, de hecho, es lo que he dicho. El personaje Aelio Hermeros es el padre del protagonista del cómic. Él muere en Elche, en el primer tomo, y después es su hijo el que se labra la carrera como corredor, pero sin querer correr, casi obligado, porque él quiere retirarse de ese mundo que lo llevó a la desgracia, porque su madre, consecuentemente, por la muerte de su padre, muere también de depresión, y él se queda como esclavo municipal, que era una figura que existía. Era como una acogida y así está trabajando. Entonces es todo. Sí es verdad que utilizamos personajes históricos, pero Diocles es el único que va a ser su mentor cuando en el tomo 3 llega a Roma, pero antes no. Entonces no aparece, es un personaje, es una historia, partiendo simplemente de eso, de una premisa, de una idea, que es la de una estela funeraria que habla de un auriga que casualmente, pues, podría haber sido quien fuera, lo que fuera, o cualquier historia incluso podíamos habernos inventado. Fue como un homenaje a ese Aelio Hermeros, que no sabemos nada de él y creo que nunca vamos a saber más de esto. No creo que se sepa nada más. Sí, tengo curiosidades, ¿no? Y empiezo por Juanra, que acaba de hablar, y te pregunto, ¿qué es lo que te da y qué te quita el saber tan poco del personaje? ¿O qué crees que si hubieras sabido más de esa historia, qué te hubiera aportado o qué te hubiera coartado a la hora de narrar? Yo creo que como guionista, y no sé si os pasa a los demás cuando escribís o lo que sea, nosotros no somos más que un medio transmisor. Es como si el personaje ya existiera. Cuando yo me pongo a escribir sobre un personaje, el personaje
toma vida enseguida y yo lo único que hago es conducirle por donde él me guía. Es a lo mejor la forma de la inspiración. Entonces, este personaje, a mí lo que aporta él mismo en sí es la actitud que yo le doy al principio. Esa actitud nos va llevando hacia la historia y nos va conduciendo por la historia. Pero yo creo que el personaje toma vida. O sea, la figura que tenemos los guionistas de convertirnos en dioses porque los matamos o les hacemos sufrir todo lo que queremos o les damos todo el beneplácito del mundo, en este sentido es que es la historia misma la que ya existe, es como vida y es un trabajo casi de arqueología también, ¿no? De empezar a escarbar y que vaya saliendo la historia. Pues es mi parecer, a lo mejor es muy poético, pero no sé. No, sí lo veo. Lo que pasa es que la pregunta era un poco decir, si hubieses encontrado un personaje del que hubieses sabido mucho más, ¿hubiese sido positivo o negativo a la hora de tu... Nunca sabemos lo suficiente de un personaje. O sea, a mí me gustaría, sí, de un personaje. Ahora estoy escribiendo, como os he dicho antes, sobre un personaje que está inspirado no es el personaje en real, en otro personaje que sí existió porque hay unos breves textos que nos cuentan sus hazañas. Pero, por ejemplo, Napoleón Bonaparte es el personaje sobre el que más películas se han hecho. Me parece que se han hecho 132 películas. Y sumando todas esas películas no cuentan la vida de Napoleón. Es decir, nosotros cogemos un fragmento de la vida de ese personaje y eso es lo apasionante. Es como decía Hitchcock, en cine pues tú coges, el cine es como la vida misma pero quitando las partes aburridas. Lo que cogemos es seleccionar lo que nos gusta de ese personaje e incluso añadimos lo que nos gustaría o llegamos a entender o a meternos en la cabeza del personaje cuando lo estamos desarrollando, cómo actuaría en cada momento y qué haría. Entonces, aunque sea un personaje histórico, siempre va a haber un halo de ficción. Siempre vamos a tener que jugar con eso, porque nadie conoce a nadie al 100%. Ni siquiera conocemos a nuestras parejas con las que convivimos las 24 horas del día. O sea, si tuviésemos que hacer una historia, te tienes que meter en su cabeza, que eso es algo que es tan íntimo y personal que nadie puede averiguar. Y tienes que reproducirlo. Me parece que tú has dicho, ¿no?, lo de poner palabras en boca de Lorca. Es lo mismo. Yo tengo una novela sobre Poncio Pilatos, que ahora, por cierto, también hemos trabajado el guión para la adaptación al cine, que es una novela muy polémica, pero hay un personaje que es el que más me costó, que es Jesucristo. O sea, tú cuando tienes que poner palabras en la boca de Jesucristo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo cuentan los evangelios? ¿O cómo crees que es? ¿O como una persona normal? Y eso es dificilísimo y te tienes que meter ahí. A eso justo es a lo que me refería. Claro. Es decir, que cuanto más sabes del personaje, más difícil es poner palabras porque si no sabes nada, tú te puedes inventar el personaje todo, a partir de los datos que tienes. Todo, completamente. Eso es lo que quería decir. Tú lo que tienes que hacer es convertir a ese personaje en una persona normal, desmitificarlo. Las dos cosas son interesantes, ¿vale? La parte de la ficción, yo esto se lo oí decir una vez a Humberto Eco, decía, las historias inventadas son las que son reales, las historias reales son mentira, porque claro, las historias reales vivimos lo mismo todos los de aquí y cada uno cuenta una historia y no se parece en nada. En cambio, la que yo me invento es como yo digo y nadie me puede decir, es que pasó no sé qué, no, pasó lo que yo diga, ¿vale? Entonces, es distinto. A mí, en este caso, la proximidad con el personaje, con la persona, ¿vale?, que en ese momento se convierte en el personaje del libro, para mí era muy difícil, porque sigue vivo, porque él se iba a ver ahí y porque se tenía que reconocer. Era muy para mí esta era la parte más compleja a la hora de narrar su historia, ¿no? Cuando su hija, una vez leyeron el libro acabado, antes de mandarlo a imprenta, se lo mandé para que, bueno, matizaran cosas si creían que debían matizarla, y su hija mayor me mandó un mail y me dijo, es mi padre el que habla, y dije, cojonudo, esto es lo que yo quería, ¿vale? No sé si un poco por ahí es... Bueno, yo, en mi caso, por ejemplo, me apasionan las biografías y las vidas de ciertas personas, autores a los que admiro. Quizás eso fue lo que me llevó a hacer el de Miguel Hernández, pero sin embargo, por ejemplo, en este caso, en el de Miguel Hernández, me pasa un poco lo que hablábamos, que también me costaba
poner palabras en su boca, porque además es una biografía a la que le tengo mucho respeto por la cantidad de cosas a las que le tocó enfrentarse y la cantidad de tragedias que vivió. Y eso, le tenía mucho respeto y no quería tampoco meter demasiada fantasía o demasiada invención o demasiado llenar huecos por mi parte, por lo cual, como he dicho antes, esto no es una biografía al uso, estos son capítulos sueltos en los que cada capítulo va de alguien que llega a un poema de Miguel Hernández y en ese momento ese poema le transmite lo que sea porque está viviendo alguna situación en la que ese poema le da respuesta a algo, a su problema o se siente en comunión con él, y entonces eso nos transporta quizá a alguna escena de la vida de Miguel en la que habla de cuándo escribió ese poema o de algún caso en el que ese poema tenga una relación, ¿no? Pero claro, eso me limitaba a que las escenas de Miguel Hernández realmente fueran cortas y casi siempre sacadas de biografías y de cosas así, en las que yo básicamente pues solo tenía que rellenar el hueco de cómo decía tal frase, pero bueno, el hecho estaba ahí, la acción había pasado realmente, estaba recogida y bueno, yo a lo mejor solo hacía un poco de teatro, pero básicamente eso, yo le tenía mucho respeto, yo no quería tenía clarísimo que yo no me atrevía a hacer una biografía al uso entera de tener que coger al personaje de cero y contar entero cómo hacía esto, cómo iba de un sitio a otro, qué sentía, qué no sentía. Eso me parecía muy, muy arriesgado para mí, para el momento en el que yo todavía estaba artísticamente, incluso ahora seguiría sin hacerlo. Y yo no me veía capaz de hacer algo así. Entonces me fui por otro estilo, otra solución que me parecía suficientemente interesante como para poder llevarlo a cabo. No sé... Sí, no, yo un poco, como dice Román, te acercas a este tipo de personajes desde la mayor admiración y el respeto posible. Y yo, pues en este caso, tenía un epistolario completo de Lorca en Nueva York, que era curioso porque contrastaba el epistolario, él en las cartas le cuenta a su familia lo bien que está, pues qué guay, pues estoy en la universidad, no sé qué, y luego hay un contraste muy fuerte entre lo que él cuenta a su familia y lo que era su realidad del día a día en Nueva York, de un chico de 30 años, de Granada, del sur, en una ciudad como Nueva York, que estaba totalmente pasando por una depresión bestial. Entonces, entre ese epistolario y la depresión por la que él pasa y toda esa serie de metáforas sinestéticas que él tiene, sobre todo él escribe durante la noche, es poeta de la noche, ¿no? Como solía decir. Entre eso y lo que contabas también tú de la historia, lo que es la historia, ¿no? La que uno ha vivido, lo que uno cuenta, y luego una revelación una revelación, una cosa que leí hace poco, que era que la historia era que no era verdad, en realidad los sueños determinan la historia, o sea, los recuerdos realmente luego pasan por el proceso a través del sueño, y luego lo que tú cuentas no es exactamente o sea, dos personas en un mismo sitio se acuerdan de cosas completamente distintas, de una misma situación. Pues entre eso, el epistolario y la parte onírica lorquiana, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños y el surrealismo, pues pude hacer ese lenguaje propio del cómic. Y esto no sé si es exactamente la pregunta, no sé si te sirve, quiero decir. Bueno, sí, sí que creo que se entiende la verdad. Yo, bueno, no sé si tú quieres añadir algo. Yo creo que las dos cosas van de la mano, tanto lo objetivo como lo subjetivo. En el sentido de que el objetivo es un personaje real, pero el subjetivo es porque tú le tienes que dar vida a ese personaje real, aunque exista. Yo ahora estoy trabajando en una serie, perdonad, pero no me permiten decir título ni argumento, una serie para televisión,
Y es un personaje que está vivo, que es real, es histórico, aunque es de la historia reciente, pero es un personaje, y ese personaje es un auténtico hijo de perra. Entonces yo tengo que trabajar sobre ese personaje, no voy a conseguir información de ese personaje está en la cárcel, y yo tengo que escribir, siendo él el protagonista de la serie. Y claro, a mí me han llamado la atención los productores, me han dicho que yo no puedo convertir a un héroe a ese personaje, o sea, en un héroe. Tengo que reflejar el lado objetivo de la sociedad, pero claro, si yo me tengo que meter en ese personaje, tengo que mirar también el lado humano, que lo tiene, de una forma u otra lo tiene, él y su entorno. Y ahí entra lo subjetivo, es decir, yo me tengo que convertir en el personaje para escribir esa historia, o tengo que pensar como pensaba o como piensa él todavía. Y yo no sé cómo va a impactar eso al público, o cómo lo vamos a conseguir, o si después me van a odiar o me van a condenar a muerte a mí los propios. Es una cosa complicada, pero bueno, es arriesgado y no puedo decir divertido porque no es divertido, pero claro, empiezas a indagar sobre ese personaje, lo único que ves son los juicios, la documentación que hay. Estoy trabajando con la policía, me está pasando toda la información que había, y tú vas descubriendo que ese personaje, que está mitificado en ciertas áreas de la sociedad y odiado por otras, no es tanto. O sea, en realidad es un tío bastante normal y con un cociente intelectual que roza la tontería, casi. Pero claro, tú tienes que construir un personaje lo suficientemente atractivo, aunque sea de la forma odiosa por el espectador. Pongamos el ejemplo de Narcos, con Pablo Escobar, para que eso mantenga la audiencia. Pues por eso es que es muy difícil. Es lo objetivo y lo subjetivo, yo creo que están ahí, que van de la mano. ¿Es un banquero el personaje? No. Bueno, en el caso de personajes históricos el problema es el sesgo que le da cada autor. Ahí está el problema, que es donde entra esa subjetividad que decías. Que está muy bien tener al personaje vivo para poder entrevistarlo, pero luego el punto de vista que le des tú, que es la dificultad que tiene aquí, que el personaje sea lo suficientemente atractivo para que funcione, pues es una dificultad añadida. Sí. No sé. Vale, pues yo voy a seguir con el turno con Sergio. No he entendido bien, el guión era un guión cinematográfico y de todo lo demás te has encargado tú, Exacto. con lo cual el guionista eres tú. El guionista del cómic, sí. Sí, vale. No, Sí, es que lo que pasa que durante... entendía, porque bueno, aparte del trabajo de guionista de cómic está ahí, en esa planificación, en ese... Sí. Vale. Sí, o sea, el guión de cine y un guión de cómic en realidad es que son diferentes, porque todo el trabajo es como adaptar un relato a una película, para entendernos, ¿no? O sea, Sí, está claro. son dos medios distintos. Entonces, lo que pasa es que sí es verdad que durante ese proceso de adaptación yo he hablado constantemente con el autor del guión de cine, para no tergiversar nada, ni para... Pero sí, él no tenía experiencia como Vale, en el digamos mundo del cómic. que tú le has pasado el guión de cómic de algún modo, Sí, y él ha contrastado que era su guión, Exacto. digamos, Sí. o sea, que no eras infiel al guión. Exacto, sí, yo no he hecho, o sea, realmente yo como soy dibujante, cuando he hecho historias para mí, realmente no me escribo un guión. Claro, O sea, directamente me hago bocetitos y me hago anotaciones. Me parece que casi todos lo hacemos parecido, Sí. ¿no? Entonces, pues eso hacía. A partir de un guión de cine me iba planificando páginas y y entonces eso es lo que íbamos. Y de alguna manera eso es lo que él, digamos que aceptaba o corroboraba, ¿no? Decía, es correcto. Si por lo que sea teníamos algún punto de vista respecto a algo que no era exactamente el mismo, pues se hablaba, se discutía, Llegabais a un se punto llegaba a común. un término medio y ya está. Perfecto. Yo- Para Carlos, bueno. No, Bueno, perdón. yo- No. Quería soltar una pregunta. ¿Algún punto en el proceso de documentación que os haya traído de cabeza? ¿Algo que no hayáis encontrado, que no sepáis o que no supierais exactamente si era como lo estabais haciendo, si os estabais aventurando demasiado o si alguna escena, algún momento que os haya, ¿no? Bueno, yo una pequeña puntualización. Yo personalmente, yo ya he dicho que tampoco soy un obseso de la documentación ni nada. A mí me interesa más la parte emocional de la historia, pero me imagino que un punto de vista del historiador será
muy diferente, ¿no? En su caso me imagino que será mucho más fiel a los detalles, ¿no? En ese sentido, no sé. Hombre, yo lo que he contado antes, sí, te encuentras o te planteas problemas como ese, cómo resuelves la salida de los carros, es un ejemplo. Sí. Pero yo creo que el proceso de documentación es tan apasionante, por lo menos en mi caso, que yo llego a un 400% por encima o a un 600% por encima de lo que necesito. Sí, O sea, una vez que te pones a documentar ya te apasiona y te metes en la historia y empiezas y podrías escribir Sí, luego 20 te sobra historias. mucho. Te conviertes en un experto al final y te sobra. Utilizas un porcentaje mínimo de todo lo que has descubierto. Pero no sé, sí, a lo mejor... Ahora, el caso ese de la serie que os he comentado, pues te tienes que plantear cómo habla ese personaje, o cómo actúa, cómo interactúa con otra gente cuando tú estás acostumbrado a verlo en otros ambientes. Entonces, eso es lo que te encuentras, es el freno, pero también es lo apasionante, ¿no? Porque es la parte creativa, la parte más creativa del proceso de documentación y de guion ahí. No, yo durante la documentación tuve un momento, uno de estos accidentes felices que suelen decir, ¿no? Que es que Lorca atribuía a los pies, decía que los pies cuando están desnudos tenían un aspecto obsesionante de muerte. Entonces hay una viñeta del cómic donde aparecen unos pies que les crece una raíz de un árbol. Y esto, una noche aciaga que me fui a desenterrar a mi bisabuelo. No, esto no fue así exactamente. Tenía que cambiar los restos mortales de mi bisabuelo, a pasarlos de un sitio a otro, y porque mi abuela estaba mayor y no quería pasar por ese trámite y fui a hacerlo yo, y además con esa curiosidad mórbida de, ¿sabes?, voy a desenterrar a un muerto. Y curiosamente mi bisabuelo estaba relativamente intacto y después de 70 o 80 años muerto. No quiero decir que estuviese incorrupto, pero el hombre tenía todavía el traje y era un hombre pequeñito y me llamó la atención los pies. En los pies se habían convertido realmente en un árbol, le habían crecido raíces, incluso lo toqué un poco y estaba casi parecía que estuviese tocando madera y esa imagen me impactó tanto que la utilicé como viñeta del cómic. Y no tiene nada que ver con Nueva York, ni con el contexto histórico, ni nada, pero sí con un momento muy concreto y con una idea, en el caso de Lorca, del rigor cadavérico de los pies. Entonces, encontrarme con este momento fue impactante y ya te digo que lo ilustré, que es literal, pasó un poco así. Y bueno, y no me acuerdo de más cosas, pero esa es la anécdota más además en un libro relacionado con los muertos, creo que no hay mejor anécdota que esa, ¿no? No hay nada más necrófilo que eso. Dentro de la parte que inventas de la historia de él, ¿no?, y la parte que es real, cuando tienes el conjunto hecho, que es homogéneo, ¿cómo recibe la gente? O sea, ¿qué feedback tienes de lo que la gente nota? Es decir, ¿has sido fiel a él o no? ¿Has recibido...? Sí, de hecho tengo la aprobación personal de las propias sobrinas de Lorca, que leyeron el libro y les gustó, me hicieron algún matiz, obviamente, pero les gustó mucho, y bueno, y los lorquistas, digamos, profesionales sí que han tenido una gran aceptación del libro, y de hecho ha funcionado, es un producto que suele funcionar más en el sector literato que en el mundo del cómic, que me miran así un poco raro. Todavía, ¿no? Son TVOs para no lectores de TVO. Sí, exacto. De hecho, en todas las firmas o presentaciones suele venir gente ajena al cómic. Ahora estoy empezando, ahora haremos casi un año, y estoy empezando a recibir más feedback de lo que es el lector puro y duro de cómic, porque tiene mucho de género. Yo yo soy lector de cómic también, entonces no entiendo esa mente cerrada no, es que es Lorca, no me interesa, pero si es un TVO le puedes encontrar, pues, hay referencias, hay muchos... pero en cambio el lector de Lorca, sí, aunque sea un TVO, sí le interesa, ¿no? Curiosamente, Es curioso era ¿no? mi mayor temor era que descubrieran que soy un farsante y un impostor y el sector literato se me echara encima de decir, pero tú, ¿de qué vas? ¿Qué pretendes? Y sin embargo ha sido un poco al revés. Esta gente ha cogido el libro muy bien
y, digamos, la parte del cómic estoy todavía... Voy con la cabeza agachada como esperando un poco. a ver, ¿no? Sí, pero pasa un poco esto, ¿eh? Me decía a mí, mucha gente me dice, es el primer TVO que leo, o es la primera, y dices, joder, bueno, está bien, pues a partir de aquí no te pares, claro, ¿no? claro, Es la como, cuestión es insiste eso, porque hay cosas muy buenas, como en todo, ¿no? Como en la novela, como en el cine, pero está bien que pruebes. Otra también es que yo que soy profesor de secundaria, entonces muchos profes buscamos otro tipo de información para darle a los alumnos y engancharlos en ciertos contenidos. Entonces tratar Lorca y toda la visión del surrealismo y tal, con un cómic es mucho más visual y más fácil de enganchar al alumno que explicárselo directamente con el libro, con el texto Lo ven y tal. como algo que no lo entienden, que es muy pantanoso, muy árido, muy... Sí. Igual que en el caso de la historia antigua, que es yo he utilizado Asterix como un referente porque lo das en primero de eso y necesitas enganchar a los alumnos, pero una historia que yo creo que esta no es apta para primero de eso. O la Edad Media y tratar el tema del mundo árabe, pues lo que buscan en literatura es tal vez darle un enfoque diferente y tal vez parte del éxito sea ese, que los profesores la han acogido como un material más para utilizar en clase. Entonces viene muy bien. Entonces yo creo que parte del acierto está por ahí, igual que el de Miguel Hernández, yo creo que también. Además, el que se haga eso es bueno por partida doble, porque por un lado consigues que los chavales se acerquen a ese trozo de historia que puede ser más aburrido, y por otro lado también consigues que se acerquen al cómic, que a lo mejor a esas edades ni siquiera han visto un cómic en su vida o no saben lo que es. Sí, o la visión de cómic que tienen es el Mortadelo, el Asterix Claro, y tal, claro, que han claro. visto un cómic un poco más infantil, aunque yo también he utilizado Mortadelos para tratar ciertos temas de economía o temas de política, crítica social, que también aparecen, o utilizar un cómic de Asterix como el de Obelix y compañía para tratar temas de economía. Entonces, que es simplemente un material diferente para que trabajar con el alumno y engancharlo al contenido que tú quieres dar, que se convierte al final en una excusa para llamar la atención del alumno. Que lo que un cómic está muy bien, porque desde Unicómic también decimos siempre que donde hay un cómic hoy, el año que viene habrá una novela. Entonces se busca también utilizar este material para que en el futuro invitar a los alumnos a que empiecen a leer. Claro. Que los alumnos leen por gusto hasta final de primaria y cuando llega a secundaria dejan de leer. Sí. Y tal vez el cómic sea un gancho para volverlos a reconducir hacia la lectura tradicional, que también es otra cosa que se va buscando en el mundo de hoy. Pero sin dejar de leer cómics. Sin dejar de leer cómics, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y tenía una curiosidad para Román, pero más no del tema de Miguel Hernández, sino de lo otro que has anunciado de lo de Málaga. ¿Vale? Me resulta curioso cuál es la parte, porque claro, ahí tienes un hecho histórico potente, que es la masacre de la guerra civil, pero al mismo tiempo hablabas de personajes con superpoderes. ¿Hacia dónde incides más en la historia? ¿O qué es lo que tiene más peso? O sea, ¿realmente qué parte es la que quieres contar? ¿Ves? Vale, a ver, yo... bueno, sí, no, ¿te vale? termina, creo que a ver, yo soy... Mi aspiración es trabajar dibujando superhéroes, me encantaría. Pero curiosamente en este caso no era lo que más me importaba ni a mí ni a Roberto, el guionista. Bueno, esto, como he dicho, es una saga. Cada cómic está ambientado en un hecho de la guerra civil y cada cómic tiene su equipo creativo. Entonces cada uno le da el enfoque que le interesa. Hay algunos que son más superheroicos, llevándolo al rollo más mainstream y más banalizándolo, digamos. No que el cómic, que estos cómics sean banales, sino me refiero que a lo mejor hay más tipo explosiones, rayos y cosas. Puede haber más de ese, estar más centrados en eso, a lo mejor. Y habrá otros que se vayan por otros estilos. Nosotros, lo que me ha gustado mucho de trabajar con Roberto es que desde el principio hemos tenido la misma visión de lo que queríamos hacer con el cómic. Había que meter personajes con superpoderes, ¿vale? Bien, ok. Había que meter acción, hasta ahí bien. Luego ya había que hacer un balance en el peso. Entonces nosotros queríamos hacer algo que fuera más dramático, que tuviera más peso el componente humano. Y hemos metido alguna subtrama que vaya un poco
que se salga un poco de lo que es el cómic de acción directamente, simplemente las batallas que enfrentan, en este caso, los italianos, que fueron los que entraron los que tomaron Málaga, y los republicanos y anarquistas. Pero nos interesaba más eso, que cuando hicieras el balance se te quedara algo más o menos dramático, humano, ¿no? Que fuera por ahí la línea. Que estuviera más, sobre todo, al final lo importante es que el cómic siempre esté equilibrado. Pero aquí tenemos un problema muy gordo, y es que el cómic son 32 páginas. Entonces tienes que contar. Justo lo estábamos hablando ayer, que tienes que contar el hecho histórico, meter los personajes con superpoderes y ese elemento que te inventas, ¿no? Completamente de fantasía. Tienes que meter, en nuestro caso, pues ese componente humano del que decía. Y al mismo tiempo que dar las bases para que puedas enterarte un poco del contexto histórico y de los hechos históricos, sin llegar a hacer un temario de libro de texto de cuarto de la ESO. Entonces es muy complicado hacer eso en 32 páginas y que no se te quede ni muy banal, porque hay a lo mejor demasiada acción y poco drama, ni demasiado tostón, que tampoco era la idea. Yo no lo sé, yo como estoy metido dentro del proceso, y lo acabé realmente ayer, lo mandé ayer al editor, esto pues todavía lo veo desde dentro. Habrá que esperar a que la gente lo vea con otro prisma distinto, con otro bagaje y con otras pretensiones, para ver qué dicen, si les ha parecido muy aburrido, muy dramático, muy poco. Habrá que ver, a esperar a ver. Igual no son los primeros números de esa serie los que habrán marcado la línea de lo que el público quiere, ¿no? No lo sé. Si ya el público de Carmona en viñetas y de esta línea editorial ya va buscando un tipo de historia concreta, a lo mejor que sea más light o más ligera, no light, más ligera realmente, o no lo sé. Nosotros queríamos ya no desmarcarnos, porque al fin y al cabo cada obra que se ha hecho ahí tiene su importancia y ha quedado bien en su conjunto. Pero nosotros queríamos hacer eso, que el tema superheroico estuviera lo que tiene que estar, es parte de la premisa de la saga, pero queríamos que lo vieras, y tanto por el aspecto artístico, por el estilo de las páginas, como por la historia, pues fuera un poco, no sé, algo que un profesor de historia también pudiese usar, aunque estuviera ese componente de los superhéroes. Yo creo que ha quedado un rollo más europeo, más cercano quizá un poco al BD que a lo mejor a un estilo más Marvel o más. Bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Si queréis. ¿No? Sí. ¿Contesto yo? En mi caso, en este libro, sí. De hecho, cada vez que hablaba con Paco añadía páginas, y llegó un momento que tuve que decir, no quiero hablar más contigo porque no puedo ser, esto será inacabable. Entonces, me pasó en concreto un día, yo tenía la llegada al campo de Mauthausen como yo había visto la llegada a Auschwitz en películas, ¿no? Del tren, dentro del campo, los prisioneros abajo y ya estamos ahí. Hasta el día que hablo con él y me dice, no, el tren no llega al campo, el tren llega a la ciudad de Mauthausen.
Dije, joder, ¿y esto? Dice, sí, bajamos en la estación civil, la estación de ferrocarril. Dice, y de allí nos subimos hasta Mauthausen, por la sierra, campo a través. Digo, ¿cuánto tardasteis? Calculo que media hora o una cosa así. Media hora gritándote, golpeándote, con los perros, azuzándote a los perros, el tío que caía al suelo, tío que remataban allí mismo. Esto me pareció impresionante. Me fui a casa, miré el Google Maps, intenté descubrir dónde estaba el camino, calculé, le dije, Paco, ¿puede ser que haya 4 kilómetros o así? Dice, no lo sé, te puedo decir el tiempo que... Y dije, pues tiene que ser este camino. Bueno, pues añadí 4 páginas de esa subida, ¿no? De ese momento. Ya no era bajo el tren y estoy en el campo, no, bajo el tren y me pasan cosas duras, ¿no? Y así, bueno, este tipo de cosas o anécdotas que me contaba y yo decía, joder, esto no lo había puesto, ahora tengo que añadirlo, ¿no? En mi caso sí me ha pasado. Bueno, en mi caso no tal cual, pero sí que, por ejemplo, con este de la toma de Málaga, con Roberto he trabajado de una forma completamente distinta a lo que había trabajado antes con ningún guionista, y es que me iba pasando las páginas una por una. Eso a mí me ha enriquecido porque se me iban ocurriendo cosas que podían meter porque el guión no estaba terminado. Entonces, a raíz de todo este tipo de cosas, sí que a lo mejor le he sugerido pues hacer un guiño a algo y de ahí ha salido una página que no estaba prevista o 2 páginas que no estaban previstas y ya han salido varias así. El pobre ha tenido que hacer malabares para poder meter todo lo que quería meter, más luego complacerme a mí, pero yo creo que se ha enriquecido mucho y ha sido eso, sobre la marcha, con pequeñas cosas que se te van ocurriendo y de ahí sale pues, si no una subtrama, al menos otra página que te quita espacio de lo que tienes al final para usar. Yo, bueno, obviamente, ojalá hubiese podido entrevistar a Lorca. No, pero sí que hubo un momento que él estaba en Nueva York, que está en el epistolario, visita a una especie de pitonisa que le lee la mano y le horroriza lo que ve y ella lo aparta a él. Digamos que, claro, sí, pocos años después lo van a asesinar y me llamó la atención eso, ¿no? Que esta mujer realmente fuera capaz de predecir un poco lo que iba a pasar, y Lorca no entendía nada de inglés, pero es lo que te he dicho un poco al principio, ¿no? Que parece que cuando está en Nueva York tiene un pie más allá que aquí, y ese momento con la pitonisa me pareció que tenía que plasmarlo en el cómic, y hay un capítulo que aparece, que sí que aparece. Yo en mi caso, sin ser yo el escritor original de la historia, buscando documentación sobre la época, durante la historia hay un elemento que es una moneda de la época que transcurre, o sea, que va dando vueltas a lo largo del libro, y buscando documentación sobre cómo serían más o menos las monedas en esa época, me encontré una moneda que era por una cara cristiana y por la otra árabe. O sea, estaban acuñadas, por lo visto, a los principios, al principio de cuando llegaron los musulmanes, por lo visto en los primeros siglos había ese tipo de monedas. Y me pareció que venía muy bien para reforzar algunas ideas que estaban de la historia. Hay algún personaje que es un hijo bastardo de un cristiano y una musulmana que tiene relación con esta moneda, por ejemplo. Luego también se producen hay unas dualidades a lo largo de la historia entre algunos personajes, y encontrarme con esta cosa en la documentación me pareció que era una manera que incorporándola se podía aportar, ¿no? un refuerzo, ¿no? sobre algunas ideas que están en la historia. Se lo comenté al guionista y le pareció bien, y las incorporamos, incluso algunos diálogos los modificamos para un poco para eso, para incorporar esta curiosidad, ¿no? de la moneda con las 2 caras distintas. Incluso en el diseño del libro, en las guardas, lo hemos colocado también algunos elementos. Pero siempre son hallazgos que te encuentras afortunados, pero siempre pensando en que al incorporarlos en la historia, digamos, te la mejore de alguna manera, te la enriquezca.
No, hay otras cosas que a lo mejor te puedes encontrar que, aunque son muy interesantes, a lo mejor incorporarlas tampoco mejora realmente la historia, sino que igual te despista, ¿no? Te va para otro lado. Entonces, pero en este caso concreto sí que fue un accidente feliz. Hombre, una incorporación como esa lo que hace es que contribuye al hecho histórico de que cuando llegaron los musulmanes llegaron por invitación de los visigodos. Entonces, te da ese punto de vista de la historia de que aquí está muy mitificado el tema de moros y cristianos, de confrontación, enfrentamiento entre ellos, y se olvida un poco de que esos primeros años, primeros siglos, era más concordia que otra cosa. Entonces, esa moneda dual alimenta, refuerza a desmitificar esa idea de enfrentamiento entre moros y cristianos, que fue una cosa más de concordia en los primeros años. Sí, que tenemos la idea de que siempre los árabes llegaron pegándoles a todo el mundo y se impusieron por la fuerza. Claro. Y en muchos casos no fue así, ¿no? Se asimilaron, ¿no?, de una manera más natural. Bueno, como ha dicho él, vinieron invitados. Invitados. Ellos cruzaron por Tarifa invitados para ayudar en una guerra civil interna que había en los visigodos. Da igual, sí, yo lo mismo que dicen ellos, el guión está vivo continuamente hasta que lo sentencias ya con el último draft diciendo de aquí no sigue. En mi caso, en el cine, sigue vivo después porque en el propio rodaje sigues cambiando cosas. Pero sí, te van apareciendo, y sobre todo si es el tema histórico, pues siempre es la historia, también está viva, también es una ciencia viva porque está cambiando continuamente. No cambiando la historia, sino cambiando datos sobre esa historia que van apareciendo con el tiempo, y todo enriquece la propia historia, o como decía él, hay veces que lo tienes que dejar de lado porque ya no puedes asimilar tantos cambios. Yo vuelvo otra vez a lo de la pelota y las telas. Cuando apareció el escrito en Turquía, pues evidentemente en la carrera que hacen después en el Circo Máximo de Roma incluimos ese tipo de salida. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Crees que más gratificante con respecto al resultado cuando uno se crea tanto el guión como de dibujo, como cuando se colabora con otras personas? ¿Qué más gratificante para uno el resultado? Eso tiene que contestar alguien que sea guionista. Claro, porque... Bueno, yo mismo yo empecé publicando historias escritas y dibujadas por mí. Y mis dos últimos trabajos han sido con otros guionistas. Entonces, por la parte en la que uno lo hace todo, lo gratificante es que no tienes que hablarlo con nadie. O sea, directamente lo que tienes en la cabeza intentas plasmarlo de la mejor manera que puedes. Y tiene durante el proceso, pues tiene esa parte de te lo guisas tú y te lo comes tú. A veces, si lo tienes muy claro, es muy cómodo. A veces pierdes la perspectiva sobre el trabajo que haces, porque estás con tus movidas y tal, y a veces, pues yo qué sé, te agobias o tienes dudas durante el proceso, y a veces si hay en esos casos sí que es interesante que haya una visión externa, ¿no? También, que esté pensando en la misma historia, pero desde un punto de vista externo. En el caso de estos cómics, por ejemplo, lo interesante también de colaborar con otra persona es que hay cosas que tú no que la que tú no has pensado, que esa otra persona sí. Entonces, hay cosas que tú aportas a esa historia que en la que el guionista no ha caído, hay cosas en las que el guionista te hace replantearte cosas que tú no has caído tampoco. Entonces, depende mucho de la colaboración, pero si la colaboración es, digamos, estrecha y hay una buena relación, yo creo que los dos pueden contribuir a mejorar el resultado, ¿no? Claro. Yo en mi caso esto de ser autor completo, pues sí es muy satisfactorio, es todo un año de trabajo, de hacer tú la escritura, la documentación, luego el dibujo, todo, pero te tengo que reconocer que sabía que lo siguiente después de esto quería que fuera un encargo, porque para liberarme un poco de hacerlo todo yo y sí, es una lucha de egos un poco a veces. También te digo que lo de estar pensando, eso, cuando uno tiene una idea, dices, esto va a ser la hostia. Luego, una vez que empiezas en el trabajo, que te empiezas a encontrar con tus propias limitaciones, ¿no? Ya estás metido ahí en eso y dices, esto es un desastre, esto no sé qué. Y entonces, claro, el peligro de
hay que buscar un equilibrio ahí entre la autoestima propia y un poco escuchar a otras personas. Tampoco puedes estar escuchándole a todo el mundo, porque luego al final cada persona es un mundo y no puedes estar dejando todas las decisiones en lo que opinen, vete a saber quién, ¿no? Entonces, lo interesante es escuchar a personas con las que tengas cierta confianza y con la que, digamos, tengas un poco claro cuál es su criterio, ¿no? Y de la que te fíes, entre comillas, ¿no? Entonces, hay un equilibrio ahí un poco raro, pero bueno. Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, o a mucha gente, ¿no? Bueno, yo en mi caso no voy a hablar porque son todos dibujantes, pero claro, reivindicaría un poco lo que es la figura del guionista en sí, porque luego a todos los congresos eso llaman a los dibujantes porque es más atractivo que ellos filmen los tomos que los propios guionistas. Pero sí es verdad que sin la idea y sin el guión, que es la base, no hay historia. Entonces, perdonadme, pero es satisfactorio, sí, que parir la idea y que alguien la dibuje, sí, pero es algo que ha salido de tu cabeza y que si tú no le das si no le das esos argumentos o no le das esa historia, no existe de ninguna manera por muy buen dibujante que sea. Y lo digo con miedo. Hombre, eso está clarísimo y la figura del guionista hay que reivindicarla a muerte, porque hasta hace pocos años y si no es por a lo mejor gente como Alan Moore, que se ha convertido en mitos y se ha ido creando el mito del guionista, a día de hoy a lo mejor ni se le prestaría ni la mitad de atención. Y eso hay que reivindicarlo y hay que poner el foco en el trabajo del guionista, desde luego. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo, en mi caso, por ejemplo, pues, ¿qué voy a decir? Lo mismo. Hacer tu propia obra y sobre todo la libertad de poder hacer tú lo que quieres. No tener que estar discutiendo con un guionista que te deje o no te deje, qué tal. Pues evidentemente eso es muy gratificante. Pero yo, que hasta hace muy pocos años, 2, 3 años, no había empezado a trabajar con guionistas, estoy descubriendo que tiene su gusto, porque, por ejemplo, como lo que decía con Roberto, esta forma de trabajar me ha gustado mucho, porque eso, como el guión no está hecho entero, tú puedes ir metiendo y haciéndolo y te mete más en el proceso de crear la historia y te deja, pues eso, involucrarte más y poner tu propia impronta. Pero incluso cuando te llega un guión cerrado, pasa lo mismo. Cuando tú estás haciendo el layout o el boceto o estás planteando esa página, pues tú sabes que, o sea, tú acabas cambiando cosas y hablas con el guionista y le dices, pues esta escena no funciona bien, o mira, yo creo que si este elemento que has cogido le damos más importancia ahora o le ponemos un foco aquí, pues va a enriquecerse. Entonces, aparte también tiene un componente como de ilusión, en plan, a ver qué es lo que te trae, qué es lo que te trae el guionista, qué te toca dibujar. Es como un poco llegar a Navidad a ver qué hay en el árbol, ¿no? A mí me gustan mucho las dos formas, sí, pero sí que es verdad que hay que dar con un guionista con el que estés a gusto. Yo he trabajado en el poco tiempo que he estado trabajando con guionistas, desde que empecé a trabajar con guionistas, hay algunos con los que congenian mucho, que sabes que tenéis una visión muy parecida, o que en cuanto le digas cualquier cosa va a ser flexible y te va a dejar cambiarlo, o que sabe un poco cómo trabajas y te pasa el material bien. Pero luego hay otros que a lo mejor te ponen mucho material de guión en una página y apáñatela. Hay que encontrar a alguien con el que estés a gusto y con quien congenies. Tengo poco que decir porque en el mundo del TVO solo he trabajado en solitario. Sí es cierto que cuando he escrito teatro, cuando ha pasado a manos de la directora o del director de la obra y de los actores, el texto ha crecido, con lo cual entiendo que las colaboraciones siempre hacen que el producto sea mejor. Pero en esto en concreto poco puedo aportarte. Bien, pues tenemos que dejarlo aquí porque nos pasamos de tiempo. Yo quería agradeceros que estuvierais aquí y que sigáis alimentando este interés por la historia y que a los profesores de secundaria nos sigáis dando material para seguir alimentando la afición de los cómics de los alumnos. Y que aprovechemos la historia
para animar a los alumnos a leer cómics y que al final se mantenga esta idea de las historias contadas con viñetas, que siempre son tan chulas y con las que disfrutamos todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.